Querida Patricia Galana, querida Patti, es verdaderamente un honor darte la bienvenida a la doctora, al grupo que nos está acompañando, a la doctora Patricia Galeana. Su presencia enriquece este espacio de reflexión sobre los derechos humanos de las mujeres y nos inspira con tu experiencia, tu dedicación y tu trayectoria. Creo que aportas significativamente a este tema clave en la vida de las mujeres y de nuestro país, y por qué no del mundo entero. Estoy segura de que tú nos hablarás de este punto. Lenés y el capítulo Guanajuato de FEMUS se congratula de tenerte. Confiamos que juntos podamos lograr grandes cosas. Tu voz y tu perspectiva son fundamentales en este tema. Esperamos aprender y crecer contigo, Patti. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Al contrario, Leti, un gran gusto estar con ustedes y gracias por Muchas la gracias, bienvenida. Leandro, por esta bienvenida. Y bueno, me voy a permitir leer la semblanza de nuestra conferencista del día de hoy, la doctora Patricia Galeana Herrera. Ella iba a impartir hoy la conferencia Historia de los Derechos de las Mujeres. Es historiadora, investigadora y catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde estableció la materia de Historia de las Mujeres en México. Fue secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y embajadora de México en Colombia. Es presidenta fundadora de la Federación de Mujeres Universitarias, fundadora y curadora del Museo de la Mujer en Ciudad de México, y entre otros reconocimientos ha recibido la Medalla al Mérito Ciudadano en 2011, que le otorgó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por su labor a los derechos humanos de las mujeres, el Premio Universidad Nacional 2022, el reconocimiento al Mérito Universitario 2022 de la Facultad de Filosofía y Letras y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2023, los tres otorgados por la UNAM. Es autora de 16 libros, 104 capítulos, coordinadora de 329 publicaciones y prologuista de 70 obras de historia, política, diplomática y de género. Para nosotros es un gran gusto escucharte, doctora Galeana, que compartas con nosotros, con la Federación de Mujeres Universitarias, capítulo Guanajuato, tu experiencia, tu sensibilidad, y es un placer y un honor tenerte con nosotras. Bienvenida. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, pues quisiera yo empezar por decir que para mí es un gusto poder participar en este ciclo que ha organizado la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigida en León por la doctora Laura Costa. También agradezco toda la coordinación a la maestra Florencia Rodas y desde luego la bienvenida a mi muy querida amiga, la doctora Leticia de Anda, que pues fue de las integrantes fundadoras de la Federación Mexicana de Universitarias. Y bueno, pues el tema que ha abordado este ciclo me parece de lo más afortunado e importante, sobre todo en un momento en el que vivimos tantas violaciones a derechos humanos, no solamente aquí en nuestro país, que desde luego es en lo que podemos incidir para cambiar esta situación, sino en el mundo. Es el momento de mayores conflictos armados del mundo y situaciones dramáticas como las que pues ya tiene más de 3 años de vivir el pueblo ucraniano, y las masacres del pueblo gazatí, pues son un ejemplo de lo que consideramos que nunca más debería de pasar después de la Segunda Guerra Mundial. Me voy a permitir presentarles un PowerPoint para que sea pues más didáctica la exposición. Y esta pintura que está en el Museo de la Mujer aquí en la Ciudad de México, las invitamos a que lo vengan a visitar. Es una pintura muy interesante de un discípulo de Siqueiros de Bolívar, que va a interpretar desde la década de los 60,
el origen que tiene esta pintura, pues los diferentes papeles de las mujeres en la historia de México. Entonces es el emblema de nuestro museo, desde la madre, Sor Juana luchando por la educación de las mujeres, las revolucionarias, pero también las insurgentes, como pueden ver ahí a Josefa Ortiz Telles Girón, y por nada de que le pongamos de Domínguez, sus apellidos eran Telles Girón, y a Leona Vicario. Bueno, pues vamos a ver qué son los derechos humanos. Pues son los derechos que tiene todo ser humano. Me dirán, esto es obvio, pero no se consideró tan obvio a lo largo de la historia de la humanidad. Quienes nos hemos dedicado a este tema, pues hablamos de 3 generaciones de derechos humanos. Primero los derechos civiles y políticos, que también en las constituciones de diferentes países del mundo y en las nuestras se llaman garantías individuales. Y la segunda generación de estos derechos son ya los derechos sociales. O sea, los de primera generación son del individuo, de la persona, y los de segunda generación son los colectivos, económicos, sociales y culturales. Cabe destacar que los de primera generación fueron reclamados desde la Revolución Francesa y siempre aludimos a este movimiento revolucionario porque se consideró a sí misma, y así está en la declaración, como universal. No eran los derechos nada más para los franceses, sino para todas, bueno, todos los hombres, lamentablemente, que no las mujeres. Por eso verán que les puse ahí un epígrafe de Olimpia de Gouges, que justamente hizo la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, señalando que si la mujer había hecho la revolución y había tenido derecho de subir al cadalso, también tendría derecho de subir a la tribuna. En su homenaje fundamos, pues ya desde hace, pues ya no me acuerdo cuántos años, 15 o más, eh, el programa Mujeres a la Tribuna en el Instituto Mexicano de la Radio. En los derechos de segunda generación, pues cabe destacar que nuestro país fue pionero en incorporarlo a una constitución, incorporar estos derechos colectivos, sociales, económicos y culturales. Y la tercera generación, pues ya son todos los derechos de todas las personas que se dan desde la fundación de la Organización de Naciones Unidas al final de la Segunda Guerra Mundial. En la siguiente lámina les presento cuál es el origen de que hablemos de derechos humanos, porque originalmente, como ustedes vieron, se hablaba de los derechos del hombre. Y bueno, Olimpia de Gouges planteó los derechos también de las mujeres y las ciudadanas, pero su actitud crítica le valió que sus compañeros revolucionarios la ejecutaran en la guillotina. Entonces, ¿cómo se da este cambio a derechos humanos? Bueno, pues se da justamente por la participación de las mujeres en la Carta de Fundación, la Declaración de Derechos de Naciones Unidas. Quisiera yo mencionar a algunas de las pocas mujeres que participaron en este proceso. En primer lugar, Virginia Gildersleeve participó por parte de Estados Unidos. Y esto quiero recalcarlo porque ella fue también la fundadora
de la International Federation of University Women. O sea, ella, maestra de la Barnard College y su rectora en la Universidad de Columbia en Nueva York, se reunió con maestras universitarias de Birmingham y de la Universidad de Londres y planearon hacer una organización de mujeres que hubieran estudiado una carrera universitaria para trabajar por la educación, por la educación de las mujeres, con la idea de que no podía haber paz en el mundo si no lo había entre las personas. Y para que hubiera esta paz, tendría que trabajarse en la educación de las mujeres. Hubo otras delegaciones que tuvieron también alguna mujer entre sus miembros, como Brasil, Canadá, China, República Dominicana y Uruguay. Quiero destacar que hubo una mexicana que fue a esta creación de la Organización de Naciones Unidas, aunque en calidad de asesora, que fue Amalia González Caballero. Pero después se hace la comisión redactora de la carta y ahí Virginia Gildersleeve es la única mujer. Y en la comisión encargada de organizar pues lo que pues, sería la carta que incluiría pues los derechos humanos, que utilizaría este concepto de derechos humanos, destaca Eleanor Roosevelt y la representante, la delegada de la India, Hansa Mehta. Ella propuso cambiar en el artículo primero la Declaración Universal de los Derechos, que antes se decía del hombre, por los derechos humanos. O sea, para que no se excluyera a las mujeres, que no se volviera a repetir lo que había sucedido en la Revolución Francesa en 1789, cuando estamos hablando ya de 1946. Entonces, en lugar de que dijera todos los hombres nacen libres e iguales, propuso todos los seres humanos nacen libres e iguales. Esta declaración se dio el 10 de diciembre de 1948, por eso recordarán ustedes que en los 16 días del activismo en pro de la libertad de las mujeres y sus derechos a vivir sin violencia, que empiezan el 25 de noviembre, concluyen el 10 de diciembre porque es el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando se hace pública esta declaración, y en pues sus 30 artículos pues son un compromiso moral para todos los países miembros, que no necesariamente tiene esta declaración ninguna obligatoriedad jurídica. En este marco yo quisiera destacar que el feminismo fue un detonador de la lucha por los derechos humanos. Como vieron, fueron pues las pocas mujeres, en particular eh, la doctora Mehta, las que propuso que se utilizara la palabra humanos. Inclusive en algunos de sus textos se escribe que nos deberíamos de volver humanitarias y humanitarios para defender estos derechos de toda la población del mundo. Y el feminismo, pues, buscó desde el siglo XIX que las mujeres tuvieran
los mismos derechos como seres humanos que tenían los hombres y que se les habían vedado a ellas. En este sentido, la Organización de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales como la de Estados Americanos, OEA, han hecho infinidad de convenciones, como pueden ustedes ver en esta lámina, buscando precisamente que se logre esta igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Se creó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW por sus siglas en inglés, y justamente la semana pasada acaba de terminar la CSW 69, en donde la Federación Mexicana de Universitarias participó tanto como miembro de lo que ahora es la IFU, que antes le llamábamos International Federation of University Women y ahora es Graduate Women International, la WI, y también como órgano consultivo del ECOSOC, que es esta comisión también de Naciones Unidas sobre la situación social y jurídica de las mujeres. Ahí se hizo una revisión de qué ha sucedido a 30 años de la plataforma de Beijing en los 12 puntos que se plantearon hace 30 años en los que deberían de trabajar todos los países miembros, que van desde acabar con la pobreza de las mujeres, la situación de las niñas, sus derechos humanos, la participación política, económica, social, cultural, y pues se encontró lamentablemente que prácticamente ningún país del mundo cumplió con las metas planteadas hace 30 años. Pero bueno, aquí les había yo hecho este recuento de las diferentes convenciones de organismos internacionales que han buscado esta igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. La Convención Interamericana de los Derechos de la Mujer, de la OEA. También hubo una Convención de Derechos Políticos de la Mujer de Naciones Unidas. Cabe destacar que nuestro país fue hasta después de esta Convención de Derechos Políticos, en 53, cuando otorgó la ciudadanía plena a sus mujeres. El acta que se ha considerado fundamental para la eliminación de todo tipo de discriminación contra las mujeres, por sus siglas en inglés, la CEDAW, así como pues convenciones en contra de la violencia, la de Naciones Unidas de 93, la de la OEA de Belém do Pará de 94, la Plataforma de Acción de Beijing, que les mencionaba yo, de hace 30 años, y diferentes convenios para la protección de la maternidad de la Organización Internacional del Trabajo, Objetivos de Desarrollo del Milenio, convenios sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la OIT, y diferentes pues objetivos y metas de desarrollo sostenible, así como el convenio sobre violencia y acoso de la Organización de Naciones Unidas. Si se cumplieran todos estos convenios y tratados internacionales, pues evidentemente la situación de las mujeres no sería la que es a la fecha. ¿Cuál ha sido la situación de los derechos humanos en nuestro país? Bueno, pues hay que destacar que en materia de derechos humanos de primera y segunda generación, nuestro país fue a la vanguardia de la región latinoamericana.
Por ejemplo, se abolió la esclavitud desde 1810. Fue el primer país, bueno, esto se hizo al inicio de la lucha insurgente, que da este grito de supresión de la esclavitud que Estados Unidos va a dar hasta medio siglo después. Es importante destacar este hecho. Solo Haití había dado una medida semejante por la influencia de la Revolución Francesa desde 1804. En otro tema, es necesario destacar que desde el Acta Constitutiva de la Federación de 1824, de hace 200 años, pues ya se estableció que todos los derechos del hombre y del ciudadano se incorporaban a la Constitución. También se dio la libertad de creencias por vez primera, aquí no en el continente, porque en Estados Unidos siempre hubo diferentes religiones, no así en la América hispana, y por eso fue México el primer país de Hispanoamérica o Latinoamérica si incorporamos a Brasil y utilizamos la terminología que acuñó Napoleón III, pues resulta que dimos por vez primera la libertad de cultos desde 1860. Asimismo, como ya había yo señalado, se incorporaron los derechos sociales a la Constitución en 17. Sin embargo, hemos ido a la saga en los derechos de las mujeres y de las comunidades indígenas. En la siguiente lámina vemos la situación, pues, de las constituciones. Ahí vemos cómo desde antes de que se consume la independencia, en 1814, ya en este primer texto constitucional se abolió la esclavitud, se estableció la igualdad jurídica, pero desde luego solo se mencionaba a los hombres, no a las mujeres. En 24, en el Acta Constitutiva de la Federación, después de caído el primer imperio, efímero primer imperio, se incorporaron los derechos del hombre y del ciudadano, y así en la Constitución ya federal de 24, la centralista de 36 también incluso incluyó un capítulo al respecto. En 47 se establece, incorpora la ley de amparo, que es una institución fundamental creada por el mexicano Crescencio Rejón, primero en Yucatán, y que después va a estar incorporada a la Constitución Federal por Mariano Otero, y que va a amparar a los ciudadanos frente a los abusos de la autoridad. Y este, pues, modelo de amparo a la ciudadanía en contra de los abusos del poder va a ser imitado por diferentes países del mundo. En 57, pues es cuando ya queda implícita la libertad de cultos, que se hace explícita en 60, como había yo comentado, y en el texto, tanto de 57 como de 17, se hace alusión a los derechos del hombre. En 57 se dice que son la base y el objeto de las instituciones sociales, y en 17 se señala que todo individuo gozará de garantías que otorga la Constitución, las cuales no podrían restringirse ni suspenderse, sino por alguna causa establecida
en dicha Constitución. Sin embargo, todos estos derechos garantizados solamente fueron para la población femenina. De los antecedentes históricos de la lucha por las mujeres para tener los mismos derechos, había yo mencionado ya a Olimpia de Gouges, guillotinada precisamente por haber cuestionado la actitud de los revolucionarios que omitían los derechos de las mujeres, y la lucha porque tengan estos derechos las mujeres que sean también consideradas ciudadanas, porque si no son ciudadanas, pues equivale a que son menores de edad perpetuas, sin ningún derecho, pues va a ser una larguísima lucha que tiene sus antecedentes en la propia Revolución Francesa con Olimpia de Gouges y que después va a continuar en Estados Unidos, en Europa y también aquí en México, inclusive en otras partes del mundo. En Nueva York va a haber un movimiento sufragista que se da desde los 30. En 57 va a haber una represión a las sufragistas de Wyoming que tuvo efectos porque resulta que Wyoming va a ser el primer estado de la Unión Americana donde las mujeres van a tener derechos primero a nivel local. Después en Nueva Zelanda, ya a finales del siglo XIX, se da el sufragio femenino solo para votar, pero no para ser votadas. Y pues como ya mencionamos, se incorpora la igualdad de género a la Declaración de los Derechos Humanos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa con esta lucha por la ciudadanía en México? Pues vemos que hubo intentos desde el inicio de la vida independiente del país. Una carta de Zacatecanas, una veintena nada más de firmas ilegibles y no, realmente no se sabe pues su identidad, pero sí se sabe que eran de Zacatecas, que solicitaron participar en el rumbo que iba a tomar el país a la caída del Primer Imperio. Después, frente a la Constitución, al constituyente, mejor dicho, constituyente de 56-57, hubo también una solicitud de participar por 81 mujeres. Y en este, pues, constituyente hubo un par de personajes que apoyaron las demandas de las mujeres. Antonio Escudero tuvo una polémica con Ponciano Arriaga, este célebre personaje que fue, pues, es considerado el padre de la Constitución de 57, primera en la historia de México que no establece la intolerancia religiosa, y por eso viene la guerra civil de reforma que se continúa con la intervención francesa y el Segundo Imperio. Y en este escenario, pues Antonio Escudero va a declarar que las mujeres, cuando se casan, se convierten en cosas que no tienen absolutamente ningún derecho, ni sobre sus hijos, ni sobre ninguna propiedad. Ponciano Arriaga lo malinterpreta y tienen una polémica, pero lo que estaba diciendo Antonio Escudero, este joven
constituyente era totalmente cierto. Otro personaje también interesante, que también fue diputado en este constituyente de mediados del siglo XIX, fue Ignacio Ramírez el Nigromante, que había escrito un texto anterior a esta reunión de constituyentes, en donde afirmaba que las mujeres todas nacían esclavas, que algunas eran liberadas por sus esposos y unas cuantas lograban liberarse a sí mismas. Esto fue lo que sucedió en el siglo XIX en México y va a ser hasta el movimiento revolucionario del inicio del siglo XX cuando encontremos que las mujeres se organizan en colectivas para demandar sus derechos. Y esto va a suceder desde el primer Congreso Feminista, y así se va a llamar, feminista, que es convocado por Salvador Alvarado en Yucatán. Y esto, ¿a qué se debe? Pues se debe a que Salvador Alvarado consideró que no podía hacerse la transformación que implica una revolución. Una revolución es un cambio de estructuras. Se destruyen, se desaparecen las estructuras anteriores y se crean nuevas. Y él tuvo conciencia de que esto no podía suceder sin la participación de las que eran más de la mitad de la población, o sea, las mujeres. Entonces, en este escenario, pues va a convocar a este Congreso Feminista y en él va a mandar su ponencia una mujer excepcional que va a ser una de las grandes líderes del movimiento sufragista en México, que fue Ermila Galindo. Ermila Galindo manda su ponencia que le tituló La mujer del porvenir y en ella demandó la participación política de las mujeres y sus derechos sexuales. O sea, ustedes dense cuenta que estamos hablando de 1916, hace más de un siglo, y Ermila Galindo está planteando que la mujer debe conocer su cuerpo para poder controlar su sexualidad. Esto causó un escándalo monumental. La mayor parte de las maestras pues la llamaron inmoral y pues el Congreso no concluyó como hubieran deseado Salvador Alvarado, es que era una militar del movimiento constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza y Ermila Galindo, por lo que se hizo un segundo Congreso Feminista en el mismo año en Yucatán, en donde ya fueron pues mujeres las más radicales del primer Congreso, y ahí desde luego Ermila se defendió eh, por este ataque que le habían hecho de que era una inmoral. Y después fue con un grupo de mujeres a Querétaro a presentar la iniciativa para que se le diera la ciudadanía a las mujeres a nivel local. No estaba pidiendo la ciudadanía plena, sino nada más para que pudieran votar a nivel estatal y municipal.
hubo en el Congreso Constituyente una voz masculina de un hombre excepcional, Salvador González Torres, que les hizo ver a todos los diputados lo absurdo de que afirmaran lo que había afirmado Aristóteles desde la antigüedad, de que a menor tamaño del cráneo de un ser humano o de una especie, pues menor inteligencia. Entonces les hizo ver que en ese caso un asno debería de ser más inteligente que un hombre porque tenía la cabeza más grande, que por lo que era absurdo que se usara este argumento para no otorgarle sus derechos a las mujeres. Sin embargo, salvo esta voz, todos los demás pues constituyentes de Querétaro de 1916 consideraron que la mujer no estaba preparada para participar en política. No importa que los hombres fueran analfabetos, estos sí estaban preparados por el solo hecho de ser hombres, y solo hubo 2 abstenciones de Esteban Vaca Calderón y de Hilario Medina, pero todos los demás coincidieron con una carta que mandó una maderista, Inés Malváez, que afirmó que si se le daba el voto a las mujeres, se iba a perder la revolución, porque las mujeres votarían por lo que les dijera la Iglesia Católica, que había sido enemiga del proceso revolucionario. No obstante esto, hubo otros personajes como Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, que consideró que si no se había prohibido la ciudadanía de las mujeres, esta estaba permitida, porque ustedes recordarán que en la Constitución se prohíbe lo que no pueden hacer la ciudadanía y se permite solamente lo que pueden hacer las autoridades. Entonces, decían, por lo tanto, a la ciudadanía no se le ha prohibido que voten las mujeres, y él hizo que hubiera una primera regidora en la historia de México y que se eligiera a 3 diputadas, entre ellas su hermana, Elvia Carrillo Puerto, que al ser él asesinado no pudieron ocupar su curul porque fueron amenazadas. Solamente una de ellas, por ser amiga de uno de los diputados, pudo participar, pero sin poder alzar la voz. Hubo después, como ven ustedes, algunos, bueno, cambios que vamos a ver más adelante, cuando viene ya la organización masiva de las sufragistas mexicanas. En la siguiente lámina vemos cómo surge el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Es muy importante hablar de este frente porque a veces las personas que desconocen la historia que nos constituye creen que en México no hubo movimiento sufragista y que se otorgó el voto como una dádiva del poder. Y hubo un gran movimiento, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. En el Museo de la Mujer le hemos dedicado una sala nada más a este movimiento, encabezado por la comunista Refugio García, también por Soledad Orozco, que primero buscaron su candidatura en el PNR. Al no obtenerla, lanzaron su candidatura independiente y se opusieron a ser ignoradas con una huelga de hambre frente a Los Pinos, que hizo que el presidente Cárdenas
mandara la iniciativa para reformar el artículo 34 de la Constitución y otorgar la ciudadanía a las mujeres. Pero como pues sucedieron muchos acontecimientos, tardó mucho en aprobarse, primero por el Congreso, luego por más de la mitad de los congresos estatales, como se requiere para una reforma constitucional, pues ya venía la sucesión presidencial y por razones políticas, el propio presidente Cárdenas congeló su iniciativa y no se hizo la reforma constitucional que habían logrado pues las integrantes de el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Entonces se desintegró, de hecho, el frente pensando que ya se iba a dar esta reforma constitucional y entonces es por esto que se piensa que fue una dádiva porque se da en el 47, 46, 47 a nivel municipal en el gobierno de Miguel Alemán y en el 53 a nivel federal, siendo México de los últimos 6 países de América Latina en tener la ciudadanía. Y después hubo una larga lucha para pasar del derecho al voto al ejercicio del poder. En las siguientes láminas vemos pues a la que fue primera diputada federal, después ya en las elecciones fueron electas 4 diputadas, en 59 pues se elige a la primera, se designa porque no eran elegidas por voto popular, a la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las senadoras en 64 y hasta 79 llega la primera mujer a ser gobernadora de un estado que fue doña Griselda Álvarez Ponce de León, que hizo un gran trabajo. Estas mujeres hicieron muy bien su trabajo y gracias a ellas pues se pudo abrir brecha para que las mujeres empezaran a ejercer sus derechos políticos. ¿Cuál es la situación actual de las mujeres? Pues ciertamente se ha logrado la paridad, en muchos casos pues ficticia, porque están usando a las mujeres porque se les considera más fácilmente controlables por los diferentes partidos políticos y en muchos casos las mujeres tienen el cargo pero no tienen el poder. Muchas han seguido una trayectoria muy distinta a la que siguieron estas pioneras que les mencioné, como Griselda Álvarez, que tuvimos el privilegio de convivir y hablar y ver su trabajo, y es reconocida hasta la fecha por los y las colimenses como la mejor gobernadora que ha tenido el estado de Colima. No creo que muchos de los estados gobernados por las mujeres actualmente tengan esos mismos resultados. Y en donde podemos ver la realidad de la situación política del país, que habla de hasta qué punto se ha logrado de construir la cultura patriarcal y acabar con esta mentalidad en la cual el poder es masculino y el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer. Es en el ámbito municipal. Y ahí apenas estamos en un 29,51%. Ahora bien, de los derechos civiles de las mujeres, de la igualdad jurídica, por ejemplo, también es increíble
cuán tardíamente se dan estos derechos. Veamos. Primero, con las leyes de reforma, se va a dar la ley de matrimonio civil, que si bien, si ustedes leen la epístola de Melchor Ocampo, pues quedarían horrorizadas las jóvenes, las que ya no somos jóvenes, como las que les habla, pues nos tocó escuchar en muchos matrimonios civiles que leyeran esta epístola en la cual la mujer es la paloma débil para el nido y el hombre es el león fuerte para el combate. Era la mentalidad de la época. Pero hay que reconocer que se acabó el depósito. Es que antes de esta ley, pues resulta que podía haber separación de cuerpos en el divorcio eclesiástico, pero las mujeres eran depositadas como si fueran una cosa, como este vaso, pues decidían en dónde iban a vivir, si las metían el resto de su vida a un convento o se iban a la casa de los padres del marido que las golpeaba, etcétera. Bueno, por lo menos esto se acabó. Después ya eh, el proceso revolucionario se da la ley del divorcio que pues permite la disolución del vínculo matrimonial y hasta que se da la Constitución, se establece la ley de relaciones familiares para que las mujeres puedan administrar sus bienes. Sin embargo, todavía, pues a mí me tocó ver en algunos estados de la República donde las mujeres no podían abrir una cuenta de banco si no llevaban la autorización de sus esposos para saber si estaban casadas por separación de bienes o no. Y esto pues las seguían tratando como menores de edad, porque claro, el cambio jurídico es fundamental, pero después también se tiene que cambiar la mentalidad, la cultura, los usos y costumbres para que esta legislación esté vigente. Entonces, hasta entonces se va a otorgar el derecho a la patria potestad de los hijos en el mismo nivel del hombre, pero del dicho al hecho, pues va a haber mucho trecho y todavía pues encontramos problemas en esta materia. Otro tema, como les digo, es la igualdad jurídica que se va a dar hasta 1974, imagínense. Y pues sobre las mujeres indígenas vendrá la ley revolucionaria del EZLN pidiendo pues la libertad de decidir el número de hijos, vida libre de violencia, pero ya veremos más adelante que en nuestros días, estamos hablando de marzo del 2025, y aquí entre las asistentes está una compañera de la Federación Mexicana Universitaria, la doctora Gela Manzano, que hizo una excelente investigación en la montaña del estado de Guerrero, en donde pues todavía las niñas siguen siendo vendidas en una transacción en donde cuestan de 100,000 a 250,000 pesos y se convierten en esclavas del marido y de su familia. Esto, pues, es uno de los tantos temas pendientes que tenemos en nuestro país, a pesar de que en la legislación la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años y que no se puede obligar
a un adolescente a contraer matrimonio. Ahora hablemos de otros derechos, los derechos laborales. Y ya me voy a ir más rápido porque ya casi se nos va a acabar la hora. Los derechos laborales, pues hubo antecedentes, así como hubo las huelgas en Nueva York, y los incendios porque las dejaban encerradas en las fábricas. Hubo muchas huelgas desde el siglo XIX y el inicio del siglo XX. Aquí también hubo huelgas de zaraperas en Puebla a finales del XIX, de las cigarreras en la Ciudad de México, y aun cuando pues la Constitución estableció que a salario igual, a trabajo igual, correspondía salario igual, y así quedó en la Ley Federal de Trabajo, todavía hasta la fecha esto no es así. Veamos la brecha salarial de acuerdo al INEGI. Pues el 46% de las mujeres pues pertenecen a la población económicamente activa. El 33% de los hogares mexicanos tienen una jefatura femenina. Sin embargo, en el índice global de la brecha de género, encontramos que hay una diferencia salarial de hasta 48%. Un tema candente que muestra que pues no hemos logrado acabar con la cultura patriarcal es el de la violencia. A pesar de que se tipificó la violencia al interior de la familia, porque antes había la consigna de que la ropa sucia se lava en casa y que entonces lo que pasaba dentro de la casa no le competía al Estado, se tipifica que sí es un delito la violencia al interior de la familia. En 96, después hay la primera iniciativa para tipificar a los feminicidios en 2004. En 2006 se da la ley de acceso a una vida libre de violencia, pero tenemos que, a pesar de todo esto, primero algunos gobernadores consideran que es impopular declarar la alerta de género. Y las especialistas que se han dedicado a trabajar el tema encuentran que lamentablemente esta no ha logrado abatir la violencia contra las mujeres. En el 2007 se penalizó la violación dentro del matrimonio y finalmente en el 2012 se tipifica el feminicidio y se incorpora al Código Penal federal de nuestro país. La violencia en cifras, pues es dramática porque hubo un incremento de esta en la pandemia y se pensó que después de que pasó esta pandemia iban a bajar los índices de violencia. Sin embargo, estos no han bajado. Y pues los feminicidios siguen y la impunidad pues es una de las causas que no han contribuido a que termine esta barbarie. En el Índice Global de Impunidad 2025, México se ubicó en el país número 80 de 94 países, o sea, a la cola, por no combatir la impunidad. El tema de la impunidad imperante en México es objeto de varias recomendaciones de la CEDAW y por otra parte se ha reconocido por la OCDE y por otros organismos
que la violencia infantil en nuestro país, también de la OCDE, es la más alta. Hay también violencia política, que todas conocen de ella. Si un hombre tiene 5 amantes, eso es motivo de orgullo, pero si una mujer tiene un amante, entonces es motivo de desprestigio. Y se utiliza las redes sociales para pues agredir a las mujeres que han intentado tener cargos públicos. Los derechos sexuales y reproductivos es otro tema en el que pues ha habido un gran retraso en México, porque fíjense nada más para darles unos datos históricos, el aborto se ha practicado siempre, con o sin legislación que lo permita. Claro, influyó mucho que Pío IX condenó al aborto en 1869, hace una encíclica específica para condenar cualquier tipo de control de natalidad. En 73 se hace el famoso caso Roe versus Wade, que permite el aborto, y después en 76 el Planned Parenthood versus Danforth, que permite inclusive a las menores de edad interrumpir el embarazo. Todo esto se echó abajo en el primer gobierno del señor Trump. Lo que tenemos que tener claro es que lo único que es definitivo es la muerte, pero todo lo demás puede tener regresiones, como estamos viendo ahorita, de los movimientos antifeministas que se están desarrollando no solo en Estados Unidos, sino aquí en México, en España, en general, con este fortalecimiento de los gobiernos dictatoriales y de derechas. Y no obstante que en Italia, sede del Estado sui generis del Vaticano, se consideró que frente a dos derechos no podía ser igual el derecho de la mujer que el derecho del nonato, que tenía prelación, primacía el derecho de la mujer. Y esto, repito, se legisló en Italia 1975. Pero pues ahora tenemos una regresión en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. Aquí en México, pues quien tuvo en la siguiente lámina una acción muy avanzada al respecto fue también Felipe Carrillo Puerto, que publicó lo que con el título La brújula del hogar, las ideas y las recomendaciones de la enfermera estadounidense Margaret Sanger para evitar el embarazo. Inclusive Felipe Carrillo Puerto planeó en despenalizar el aborto por razones socioeconómicas, cuando una mujer ya tenía 12 hijos y no podía mantener a uno más. Pero esto pues todo se truncó cuando fue el asesinado. Y para contrarrestar el origen del Día de la Madre en México es muy distinto al de Estados Unidos. En Estados Unidos es una hija que recuerda a su madre y que se le ocurre dar rosas rojas el día del aniversario luctuoso. Pero aquí en México fue una campaña orquestada por el periódico Excelsior, dirigido por el señor Rafael Alducín y apoyado por José Vasconcelos y la Iglesia Católica, para premiar a las madres que más hijos tuvieran.
y contrarrestar estas ideas de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán. Así surge el Día de la Madre y bueno, afortunadamente ya se le agregó, me quiso antes de conocerme porque su maternidad fue voluntaria. La despenalización del aborto, como decía yo, ha pasado por un proceso tortuoso por razones políticas, porque podían haber despenalizado el aborto en el Código Penal Federal, no que rompieron lo establecido por el artículo primero de la Constitución, que señala la indivisibilidad de los derechos humanos, su progresividad, esto es, actuar siempre pro persona. Entonces, no es posible que las mujeres que nacen en un estado en el que todavía está la penalización total del aborto, no tengan los mismos derechos de las que nacen en un estado donde sí está permitida su despenalización. Pero les repito, todos los partidos políticos, todos, de derecha y de izquierda, han querido quedar bien con las iglesias, en particular con la mayoritaria del país, que es la católica, que sigue condenando al aborto. Otros derechos fundamentales, pues, son los culturales. Y en esto, pues, en la educación hubo un cambio sustantivo en la historia de nuestro país cuando los liberales dieron una serie de leyes para la educación que dejaron de que las mujeres solamente fueran instruidas, como había dicho Fray Luis de León, y este era como el manual para educar a las mujeres, lo fue en toda la colonia y la primera mitad del siglo XIX, y todavía en algunos lugares siguen operando estas ideas de que la mujer nació para servir a su esposo y para ser madre. Y se le tiene que educar para ello y pues enseñarle las cuestiones religiosas, pero no para prepararla igual que a los hombres en matemáticas, historia, etcétera. Por eso tenemos que, pues hasta la fecha, las mujeres que están en muy bajo índice en lo que se ha dado por llamar, utilizando las siglas en inglés, STEM, en ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Y hay estudios de diferentes organismos especializados que demuestran que cuando las mujeres se desarrollan en estas áreas, tienen una mayor autonomía económica, impulsan el desarrollo del país y hay menor brecha salarial que en otras áreas. Aquí en México, como les decía, bueno, al triunfo de las liberales, consideraron lo mismo que Alvarado en la Revolución, que para que triunfara la reforma tenían que participar las mujeres. Y entonces se crearon escuelas para niñas, la escuela secundaria para señoritas, la escuela de artes y oficios, se incorporó la pedagogía en la enseñanza de las mujeres y con esto la primera profesión aceptada por la sociedad fue la de maestras, porque si podían educar a sus hijos, podían educar a los hijos de los demás. La otra profesión que hasta la fecha
Bueno, hasta la fecha sigue siendo mayoritaria. A finales del siglo XIX, la planta docente de la educación elemental era mayoritariamente de hombres, pero esto se cambió al inicio del siglo XX y hasta la fecha la mayoría de la planta docente de educación elemental es de mujeres. Y también la otra profesión fue la de secretaria, pues en la Escuela de Artes y Oficios se les enseñó taquimecanografía y hasta la fecha sigue siendo el área mayoritaria de todas las oficinas públicas y privadas. Se encontrarán ustedes secretarias, no secretarios. Las primeras profesionistas en la siguiente lámina pues fueron Margarita Chorné, que fue muy exitosa dentista porque utilizaba éter; Matilde Montoya, que sufrió pues mucho para ejercer su profesión porque los médicos ya se habían apoderado, los hombres del negocio de la obstetricia, y acabando con la partería y combatiendo la partería, y no tuvo un ejercicio profesional difícil. Y María Sandoval, la primera abogada, a la que también se le evitó que se dedicara al derecho criminal o derecho penal, como se le dice actualmente, porque este no era para las mujeres. En la siguiente lámina vemos lo que les decía yo, como pues el analfabetismo siempre es mayor entre las mujeres. No porque no puedan aprender a leer y escribir, sino porque no se les manda a la escuela, sobre todo en las zonas rurales, por temor a que se las roben en el camino. Pero lamentablemente acaban siendo violadas en su propia casa por sus padres. Y aquí les voy a decir algo terrible, pero que tenemos que tomar en cuenta, con el consentimiento de las madres. Otro tema, pues importante, como les decía, pues es el de las investigadoras, en donde encontramos que todavía pues no se alcanza paridad, así como en las diferentes áreas del STEM. Las reformas al artículo primero constitucional ya las había yo mencionado antes, pero creo importante destacar esta progresividad de los derechos humanos, y es necesario que todas conozcamos la legislación y que se las demos a conocer a nuestras alumnas y alumnos, porque solamente fortaleciendo a la ciudadanía se podrá tener pues una exigencia para la vigencia del Estado de Derecho. Pues las conclusiones son las que ya había yo estado esbozando a lo largo de la exposición: la subrepresentación a nivel municipal, y cómo pues en economía seguimos sin el sistema de cuidados. En la legislatura pasada se presentaron 5 diferentes iniciativas para hacer el sistema de cuidados. Hasta la fecha no se ha hecho. Es increíble que la República del Uruguay lo tenga hace un cuarto de siglo, lo cual ha permitido el desarrollo profesional de las mujeres, y mientras no se establezca aquí, pues seguirá siendo una limitación para que se logre abatir la brecha salarial. El tema de los feminicidios, el que solo
se investiga el 24.6% de los homicidios como tales, como feminicidio, y que la desaparición de personas, pues es los datos que se han podido obtener, porque como ustedes saben, hay una cifra negra terrible en este tema, que ahora con el rancho Izaguirre, que no es el primero, ¿verdad? Recordemos lo que se pasó en Tamaulipas, en la Bertolina, en fin, hay campos de este tipo prácticamente por todos los estados de la República Mexicana. Pues en este escenario se ha encontrado que las mujeres no localizadas son fundamentalmente adolescentes entre 15 y 19 años. Y bueno, pues ya hablamos de los temas culturales y la subrepresentación en el STEM. Una reflexiones finales que me gustaría dejarles es que para acabar con los atavismos patriarcales que tienen su origen prácticamente desde el inicio de la historia, sino que es desde la prehistoria, y que han sido apuntalados por ideas pseudofilosóficas, pseudocientíficas, por ideas religiosas y por sistemas jurídicos, pues han perpetrado la cultura patriarcal, que es el origen de la violencia hacia las mujeres. Para acabar con dicha cultura, pues se requieren tres acciones paralelas indispensables: la vigencia de los tratados internacionales, su conocimiento por las autoridades y la ciudadanía, políticas públicas afirmativas con el presupuesto correspondiente, porque sin presupuesto, pues nos pueden cambiar la Constitución todos los días y poner todas las cosas en la Constitución que seguirán siendo letra muerta. Una educación con enfoque de derechos humanos y de género desde maternal hasta posgrado. Esto es muy importante, que se dé también una educación informal para que los padres y madres puedan modificar su mentalidad, porque pues muchas veces son las madres las que forman pues a estos machos que golpean a sus mujeres. Entonces es un tema cultural. Y desde luego tenemos que reforzar educación sexual, liberar a las niñas de estos matrimonios infantiles y pues la construcción de nuevas masculinidades. Y para concluir les voy a poner pues la reflexión no de alguna de nuestras destacadas feministas, sino también hay que reconocer que ha habido hombres que han estado conscientes a lo largo de la historia de la injusticia de que la mitad del género humano tenga una situación de discriminación y de violencia. Y este filósofo italiano, que muere al cambio de siglo, pues señaló que el mejor termómetro para medir el grado de civilización de un pueblo es la situación de sus mujeres. El día que no necesitemos vagones rosas en el metro para que las mujeres sean manoseadas por los hombres, pues ese día habremos dado un paso hacia la civilización. El día que no haya feminicidios, podemos señalar que hemos logrado nuestro objetivo de cambiar
esta cultura patriarcal por una cultura de paz y de respeto a la persona humana independientemente de su sexo. Gracias por su atención y estoy atenta a sus comentarios. Muchas gracias, doctora Patricia. Muy, muy interesante haberla escuchado. Tenemos varios comentarios y algunas preguntas de las personas que nos acompañan. Y Magali pregunta, bueno, dice, buenas tardes, doctora Galeana, ¿cómo se puede fortalecer la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones? ¿Voy contestando de una en una? Como usted me diga. Bueno, aquí decirle, Magali, pues tenemos que fortalecer a la ciudadanía y desde luego, pues participar en el ámbito de lo público en la medida de nuestro ámbito de acción, para que no nos quedemos al margen de, de esta acción colectiva que tenemos que tener entre todas. Yo discutía una vez con mis alumnos porque me decían que ellos eran, pues ya eran ciudadanos y ciudadanas del mundo. Entonces decía que maravilla. Y en este momento había muchos problemas en Siria y les preguntaba yo, ¿y qué están haciendo por las y los sirios? Decía, no, pues no podemos hacer nada. Es muy cómodo entonces ser ciudadanos del mundo y no hacer nada por nadie. En cambio, si nos ocupamos de lo que sucede al interior de nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestro centro de trabajo, bueno, entonces realmente podremos hacer un cambio. Cada una Muchas en nuestra trinchera, Magali. gracias, doctora Pati. Florencia Rodas menciona, considerando los debates y soluciones de la CSW 69, ¿cuáles identifica que son los principales desafíos actuales para el reconocimiento y avance de los derechos de las mujeres a nivel global? ¿Y qué estrategias deberían priorizarse para superar estos obstáculos? Bueno, no todos los países tienen la misma situación, evidentemente, pero una de las situaciones más graves, por ejemplo, tomando pues esta investigación de Gela, que la tenemos aquí presente, si no se abate la pobreza, pues si no hay posibilidades de tener acceso a la educación, bueno, pues esta situación dramática de los matrimonios infantiles no va a cesar. Entonces, pues sí, tenemos que trabajar en este tema. Pobreza, Sí, gracias, doctora. Y pobreza y tenemos educación. dos participaciones más. La primera es de Cristina Carrillo. Dice, buenas tardes, gracias por su presentación, doctora Galeana. Y le hace dos preguntas. La primera es, en su experiencia, considerando la historia y nuestra realidad actual, ¿cómo sugiere a los docentes crear espacios seguros e inclusivos en el aula, en línea o en línea para que sus alumnas universitarias expresen sus preocupaciones o experiencias relacionadas con derechos humanos? Y la segunda es, ¿cuál considera que pueda ser una estrategia pedagógica o recursos a utilizar que les recomienda a los docentes para que los derechos humanos de las mujeres sean no solo comprendidos de manera teórica, sino también aplicados de manera práctica a sus estudiantes para un futuro profesional? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer, bueno, el tema de en línea es todo un tema. No sé si se está refiriendo ahí, Cristina, a la comunicación que tenemos, clases virtuales, que esto fue algo que se quedó desde la pandemia. Hay algunas maestras que están en desacuerdo con ello. Yo les confieso que mi experiencia, yo sé que a los jóvenes no les gusta, es natural porque quieren socializar. Entonces, pues quieren estar en la universidad en clases presenciales, pero fundamentalmente para socializar, porque yo tuve una experiencia y aquí
le contesto al segundo punto a Cristina, una experiencia muy enriquecedora con la materia que se estableció en la Facultad de Filosofía y Letras, de donde soy maestra, como materia obligatoria para las 16 carreras que se imparten en mi facultad, que es impartir la clase de género, violencia y ética comunitaria como materia obligatoria para todas y todos los alumnos de las 16 carreras. Y mi experiencia fue muy enriquecedora. Creo que esto funciona. Explicar el origen de la violencia hacia las mujeres, hacer conciencia de ello y cambiar así esta cultura en la que se han formado tanto las como los estudiantes que tenemos. Entonces, yo sugeriría que se impartiera esta materia como una materia obligatoria y realmente explicar, pues, no solamente el origen de la violencia, sino lo que significa la ética de la comunidad. Y esto creo que nos ayuda a ir cambiando la situación, porque aún dentro de las aulas universitarias hemos encontrado a la fecha situaciones pues terribles. Antes de la pandemia, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues resulta que en los baños pusieron los siguientes letreros: agarren a las feminazis y viólenlas, y otras cosas por el estilo. Y también tenemos otro problema que se manifestó en la Facultad de Filosofía y Letras de las personas trans, que curiosamente no son las mujeres que se quieren pues convertir en hombres, sino fíjense qué curioso, son los hombres que se quieren convertir en mujeres. Y entonces pusieron letreros que dicen lo siguiente, que yo me los hubiera esperado para Santa Marta Catitla, pero no para la Facultad de Filosofía y Letras de la máxima casa de estudios, la Universidad Histórica de nuestro país. Los letreros decían lo siguiente: muerte, fíjense la palabra, muerte, muerte y violación a las TERFas. No sé si sepan lo que son las TERFas. Son las siglas en inglés de Transphobic, Exclusionary, Radical Feminists. Entonces, pues no les están quitando los baños a los hombres, curiosamente. Se apoderaron de los baños de las mujeres. Entonces ahora las alumnas que les da miedo entrar a esos baños tienen que hacer cola en el único baño que dejaron para las mujeres. Entonces, pues sí, estamos en un momento difícil y si a esto le agregamos, pues la regresión que se está dando en algunos derechos de las mujeres, pues como han crecido los movimientos antifeministas, como la manósfera, ¿verdad? O los sanfermines, estos que también se dedican a violar mujeres eh, para supuestamente ponernos en nuestro lugar, pues nos damos cuenta de que es una coyuntura en la que tenemos que redoblar nuestro trabajo.
No sé si le haya yo contestado a Cristina, espero que sí. Sí, doctora, muchas gracias. De nada, Cristina. Gracias. Tenemos otra participación de Gabriela Morales y ella dice, muchas gracias por su grandiosa conferencia y quiere preguntarle su opinión respecto a las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes en nuestro país, si cree que en los derechos actuales de las mujeres ellas están bien representadas o si requieren ajustes o cambios en beneficio de ellas, debido a que enfrentan serias condiciones de vida tanto en lo social como en lo ambiental. Bueno, hubo una reforma, Gabriela, esta es de las últimas reformas de la que yo diría que hicieron algo positivo, porque muchas han sido redundantes, nada más nos están dando a tole con el dedo, ¿verdad? Pero ni se cumple la legislación ni nada, pero sí incorporaron a las y los afrodescendientes. Ahora, ¿cuál es la situación que viven? Pues la misma situación de marginación y pobreza que viven también las comunidades indígenas. Entonces, o de los pueblos originarios, pues tenemos que trabajar por el mismo tema, por sacar a esta población vulnerable, o sea, precisamente que deje de ser vulnerable, que tenga mejores condiciones de vida y pues para esto la educación, que es en lo que nosotras podemos trabajar, porque casi todas me imagino que somos docentes. Sí, muchas gracias, doctora. Y el último comentario es de Alicia Guadarrama. Ella es estudiante de la maestría en Humanidades de la Universidad Autónoma de Guerrero y comenta que su tema de investigación es la intervención de los movimientos feministas en la despenalización del aborto en Guerrero, que vio la información que usted presentó con fechas sobre cada estado y la despenalización, y le gustaría saber de dónde ha obtenido estos datos, ya que ella ha hecho sus búsquedas en Internet, pero encuentra información más limitada. Bueno, los históricos desde Felipe Carrillo Puerto, bueno, pues hay que meterse a los documentos correspondientes. Y en cuanto a, pues, todos los derechos sexuales y reproductivos, aquí tal vez les podemos poner algunas de nuestras fuentes, son diversas, hay que ponerse a buscar. Le voy a pedir a mi asistente, la licenciada Quetzalín Becerril, que le ponga a Alicia algunas plataformas donde puede encontrar esta información. En cuanto a la legislación, pues les recomiendo mucho la, eh, la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También, pues tenemos que meternos al Congreso, a veces no la tienen actualizada. Entonces hay que ir viendo en las diferentes plataformas. Muchas gracias, doctora. Estas son todas las intervenciones de las personas que están con nosotros en la sesión. Bueno, también decirle a Alicia que la conferencia completa se quedó en el Facebook de la Enes León de la UNAM, porque nos preguntaba dónde está el enlace. Y doctora Galeana, agradecerte muchísimo que estés con nosotros. Ha sido muy interesante escucharte y aprender de ti. Y queremos compartir la constancia de participación para ti. Maestra Florencia, por favor. Muchas gracias. Pues Listo, doctora. les agradezco mucho. Sí, Bueno, en esa unidad León, la UNAM San Miguel de Allende otorgan esta presente constancia a la doctora Patricia Galeana Herrera por la impartición de la conferencia magistral Historia de los Derechos de las Mujeres en el marco de las actividades de la Federación Mexicana de Universitarias, capítulo Guanajuato, en la ENES Unidad León de la UNAM. Muchas gracias, doctora Galeana. Felicidades. Al contrario, ha sido un gusto estar con todas ustedes y bueno, pues tenemos que unirnos, acuérdense, todo lo hacemos todas. Individualmente no podemos trabajar, así es que estemos unidas en ese trabajo. Cuentan con la plataforma del Museo de la Mujer para hacer sus actividades, para difundirlas. También tenemos una revista electrónica, tenemos ya más de
30 obras publicadas, producto de nuestros seminarios de investigación y desde luego pues que vengan a visitar el Museo de la Mujer y que hagan un Museo de la Mujer allá en Guanajuato para recoger la historia de las mujeres en la entidad, porque es una tarea difícil, hay que reconocerlo, porque muchas veces va uno y pues no encuentra en los archivos nada, tampoco en la prensa, en fin, no es fácil, pero es necesario. Y yo creo que, como dice Gerda Lerner, una historiadora austriaca, para todas las generaciones de mujeres, el conocer lo que han hecho sus ancestras las empodera, les da fortaleza para seguir avanzando. Y por eso creo que es importante esto. Y además, pues también influir en pues la sociedad en su conjunto. Un comentario que ha sido el más gratificante que se recibió en el Museo de la Mujer, sobre de una persona, una anónimo, que dijo: soy obrero, tengo 54 años, de veras que la han tenido difícil las mujeres. Punto. Nada más. Entonces, pues yo espero que ese obrero de 54 años no golpee a su esposa, no limite a su hija para su desarrollo profesional, porque después de visitar al museo le quedó esa conciencia de que pues era injusto que nos hubieran puesto tantos obstáculos para poder tener nuestros derechos plenos como seres humanos. Y todavía los tenemos que vencer. Muchas gracias, doctora Patti. Y aprovechamos para invitarles a la conferencia que tendremos este jueves a las 5 de la tarde, también será por Zoom, El reto de la mujer en el ambiente digital, impartida por la doctora Leticia de Anda Munguía, que aquí nos acompaña en la sesión también. Muy bien. Pues mucho éxito. Que siga adelante con todos estos trabajos. Felicidades. Gracias a todas y Muchas todos. Que gracias. tengan